Esta es una producción de Grupo Fórmula. Le comentaba lo que dijo el presidente, le leía el fragmento de la carta que le remitió Arturo Saldívar, en donde primero le pide pues que haya una investigación, si fuese el caso, y después lanza una serie de acusaciones, epítetos ideológicos, y dice incluso que un exministro de la Suprema Corte, sé que cuando estuvo en funciones, legalizó injusticias de grupos minoritarios, o guardó, dice, silencio cómplice ante corruptelas y arbitrariedades. Eso escribe de un exministro, un ministro en retiro de la Suprema Corte, al propio ministro, y después ya en la mañanera dio rienda suelta a una investigación. Supongo que es un funcionario de la presidencia que está haciendo una tesis sobre José Ramón Cosío o algo así. José Ramón, usted lo sabe, es un académico distinguido, ni tres, y miembro del Colegio Nacional. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Oye, detrás de cada infortunio hay alguna ventaja. Hay un funcionario de presidencia que está haciendo una tesis sobre ti, ¿eh? Oye, pues no lo sabía. Ojalá me llamara y le podría dar pues asesoría. Sería muy interesante que pues tuviera todos los elementos del ministro, inclusive una entrevista le daría. Solo 5, se ha fijado. ¿Tú cuántos casos viste como ministro de la Suprema Corte, José Ramón? 50,000. En mi discurso de despedida hice la cuenta, fíjate, de los que me tocó como ministro en el Pleno y en la sala, 50,000 asuntos. Y se fijaron en unos cuantos hoy con un ánimo absolutamente denigratorio. ¿Cómo recibes lo que tú llamas afirmaciones descontextualizadas y parciales por parte del jefe del Estado, José Ramón? Mira, descontextualizadas usé esta expresión, porque pues las votaciones son mucho más complejas de lo que aparecen ahí y además que son parciales, pues porque yo con el presidente, cuando él lo quisieron desaforar en el sexenio de Fox, que por cierto me postuló a la presidencia el presidente Fox, pues yo estuve señalando que no era correcto la forma en lo que lo querían desaforar. También cuando vino la consulta de energía eléctrica que él propuso, pues también consideré que tenía toda la razón en términos constitucionales y voté para que se le permitiera realizar esa consulta. Entonces, por eso digo que la información es parcial, porque pues ni son todos los casos estos, y los otros me parece que tienen una serie de explicaciones. Pongo por caso el de la ley Televisa. Yo antes de irme a la Suprema Corte como profesor revisé por un contrato con el Senado la constitucionalidad de esa ley, y cuando llegué a la Corte yo lo presenté en el Pleno, le dije, oiga, yo trabajé en esta ley, ¿ustedes consideran que estoy o no impedido? Y una mayoría muy amplia de ministros dijo, sí, si estás impedido, no puedes participar. Pues no participé en la ley Televisa, pero eso no ley que, por cierto, votó la bancada del PRD por instrucciones del López Obrador. Le pidió incluso a Pablo Gómez que eximiera de su lectura y votaron en favor de esa ley. Exacto, y después pues yo dije en esa vez, oiga, pero si yo le dije que esto yo creo que es inconstitucional y no, ¿cómo después entras y dices, pues ahora voy a hacer como que no voté o no participé en ese dictamen y ahora pues voy alegremente a votar a favor o en contra de esa ley? A mí no me pareció correcto, insisto, y a 7 ministros, si no recuerdo mal, que todos integraban la Suprema Corte, tampoco les pareció correcto y pues declararon que yo estaba impedido de ese caso. A mí me pareció que eso era justamente lo necesario y lo correcto, Leonardo. Oye, tú eres persona prudente y moderada, eso es bien sabido, pero que el jefe del Estado pueda saherir el prestigio de un miembro del Colegio Nacional sin ningún tipo, efectivamente, de contrapeso argumental, sí nos habla de una situación muy delicada en la República, José Ramón. Fíjate que yo creo que sí, no solo es mi caso, es el de muchas personas, intelectuales, periodistas, gente de los medios, es decir, una serie de personas. Me han preguntado si yo estoy en contra del presidente López Obrador. Creo que la pregunta no es correcta. En contra de él, pues creo que no se puede estar en contra de las decisiones que toma, o por lo que quiere hacer o por la manera en la que quiere hacer, pero más allá de eso, pues sí sería una cuestión. De hecho, yo antes de ser ministro tuve muchas conversaciones con él, privadas, amables, tuvimos algunas posibilidades de conversación cuando estaba en el gobierno de la ciudad. Todo eso me pareció interesante, pero insisto, decir, oiga, a mí no me parece cómo se está resolviendo este problema, cómo se está visualizando esta situación.
de eso a llevarlo a la condición de enemigo, pues, digo, no solo es mi caso, es el de muchas personas, eso sí me parece que pues no es correcto, porque además pues está en una posición de poder en la que los demás pues no estamos como ciudadanos, y creo que sí no hay una igualdad de armas en ese sentido. Además utilizó recursos del Estado. Yo decía en broma que hacía una tesis, pero un funcionario de la presidencia dedicó su tiempo en ver qué encontraba, ¿no? En seleccionar estos casos para presentarte de la manera menos favorable ante un sector de la opinión pública, José Ramón. Efectivamente, yo creo que hay muchos problemas en el país. Tenemos sin resolver la crisis de COVID, tenemos una crisis de desempleo, estamos a punto de llegar a 200,000 muertos. Números oficiales, tenemos una situación muy seria en la frontera norte, en la frontera sur. Yo sí creo que ocuparse de mí pues no merece esto como una condición de un jefe de Estado en este sentido. Y por otro lado, creo que lo que en el fondo se Pero hay un uso indebido de los recursos públicos, porque a mí me lo parece. Pues probablemente sí, habría que ver cuál es la manera en la que, ya se ha dicho mucho de si las mañaneras son o no un sentido oficial de información, pero pues sí buscar y destinar el tiempo de los empleados públicos para ver qué se saca, sí me parece que tiene su complicación. Sí, lea bien, en todo caso lo invito a cualquiera de mis disertaciones, pero sí inquieta mucho además la idea misma, José Ramón, de que defenderse en tribunales es tóxico si lo haces contra el gobierno, que es indebido. Ya en el pasado te señaló, tú me dijiste aquí que tú no estabas litigando contra el gobierno, pero te ligó con el tema del aeropuerto, y ahora en la carta que le manda Saldívar te señala directamente. Sí, efectivamente, y mira, algo que pues no está, yo no lo hubiera dicho nunca, pero les he ayudado con el Programa Nacional de Derechos Humanos, les he ayudado con temas de desaparecidos, con varios temas educativos, desde luego de forma gratuita, como no puede ser de otra forma, pero nada de eso se reconoce, sino simple y sencillamente se pone énfasis en, como este señor le pareció bien, supongo que es la molestia, que el juez haya otorgado una suspensión, o haya dicho que pues al menos es una suspensión que tiene la posibilidad de ser buena, pues de ahí se tomó para señalar este tipo de cosas. Digo, y sí, lo digo así, no en plan de llorar ni nada, de no se trata de eso, sino simplemente... No es tu estilo, pero a mí sí me parece muy grave, doctor. Pero sí lo sé, pero y decir, oiga, pero en el caso del fuero, en el caso, o sea, nada más es lo que es lo malo, no hay nada bueno, no, todo el tema de minorías indígenas que se trabajó tanto, todo el tema de personas con discapacidad, todos los temas de preferencia sexual, es decir, todos los de una agenda progresista, nada de eso cuenta, sino una distorsión de 5 casos elegidos así, donde además se hacen implicaciones que si fue para favorecer a A o a B, bueno, pues eso, nada de eso está en la sentencia, ni tenía esa intencionalidad, y eso yo creo que sí es una parte muy preocupante para todos. No estarías en el Colegio de México, las academias de todo el mundo reconocen a José Ramón Cosío precisamente por tu trayectoria, por ese centauro que eres de ministro, ministro en retiro de la Suprema Corte, académico y miembro del Colegio Nacional. Evidentemente tu obra da para mucho más, pero la idea misma del Estado de Derecho, ¿qué es lo que no entiende el presidente del Estado de Derecho? Yo creo que el presidente lo que está buscando es una ampliación del poder político, como por lo demás me parece que tiene todo el derecho a hacerlo, decir que él no está sometido a reglas jurídicas, o que está sometido poco a reglas jurídicas, o que está sometido a reglas jurídicas cuando estas le parezcan adecuadas con su proyecto político. Y creo que el verdadero fondo... No tiene derecho a hacer eso, José Ramón. Digo, él juró cumplir y hacer cumplir la Constitución, ¿no? Claro, no, yo me estoy refiriendo a ahí donde no le guste, pues se le impugnarán, tendrá que litigar como se litiga siempre el Estado frente a los particulares, porque los particulares tienen derechos. A eso es a lo que me refiero. Él tratará de ampliar y los afectados se defenderán y los tribunales resolverán quién tiene la razón. Digamos, esas son las condiciones del juego, pero destruir a las personas o atacar a las personas, pues me parece que va más allá de unas reglas de juego normales de cualquier, digamos, deporte o de cualquier acción política, ¿no? Sí, que tú nos has enseñado para qué sirven efectivamente los abogados, para normar efectivamente los comportamientos, y en todo caso, por un gobierno, por más legitimado que se sienta, no puede, por el principio de mayoría, sofocar o avasallar los derechos de una persona, aunque solo fuese una, incluso si esa persona es empresario, ¿no? Exactamente, y por
por otro lado tampoco puede avasallar la división de poderes, porque los tribunales tienen que resolver conforme al entendimiento que tengan de las normas jurídicas, salvo que el juez o magistrado esté en una situación de franca corrupción, etcétera. Pues esas son las reglas del juego y a esa me parece que nos tenemos que atener todos, y como tú muy bien dices, pues la regla de mayoría es muy importante para llegar al poder, es importante para ejercerlo, pero pues está sometida a las determinaciones que tenga la Constitución, que por lo demás la nuestra ha sido construida democráticamente. Preocupa mucho que además en la carta se hable del antiguo régimen, y yo decía que Tocqueville debe estar contento, como si hubiese una prelegitimidad en este caso que ahora estaría siendo cuestionada. Uno podría decir, oiga, pues si había una legitimidad previa del antiguo régimen, aquí lo único que cambió fue el gobierno, no el régimen, entiendo, ¿no? Exactamente, yo lo veo exactamente igual, y precisamente por eso pues la Corte, los tribunales, los juzgados, los órganos constitucionales autónomos, en fin, todas las autoridades públicas pues tienen que cumplir con la Constitución y las leyes para mantener precisamente ese régimen, más allá de las mayorías que en un momento histórico, porque eso son contingencias históricas, las estén ocupando, ¿no? Como decía el maestro de Salamanca, hay que vencer y convencer, y para convencer hay que persuadir, y para persuadir hay que exponer los argumentos, que es lo que jurídicamente debería exponer el Ejecutivo, y no estar haciendo cargas o descargando metralla contra personas, incluidas tu persona, José Ramón. Pues así es, querido Leonardo, y te agradezco mucho la oportunidad de aclarar estos temas, de dar mi punto de vista, porque creo que también es importante que pues todos nos expresemos. Mi querido José Ramón, toda mi admiración, mi reconocimiento. Espero que hayas visto la reacción que tuviste en redes. Yo estoy gratamente sorprendido de ver la reacción de la gente, el cariño y la admiración que te tienen por tu trabajo. Gracias, querido Leonardo. Te mando un abrazo muy fuerte y gracias por todo. Adiós. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.